Muy buenas noches a todos, soy Máximo Augusto Damonte y en la sesión de hoy vamos a hacer un análisis del ratio S&P 500 dividido oro. Bien, esto nos ayuda a tener en consideración los movimientos tendenciales, si se quiere, medidos en términos reales al ajustar por oro, insisto, del índice frente al commodity. No sin antes aclararles, o mostrarles más bien dicho, que me pueden seguir en Twitter, en mi cuenta de Twitter, donde voy a estar subiendo actualización de los gráficos que comparto en estos videos, en estas sesiones, y donde en la descripción también van a tener un enlace a un grupo de Telegram donde ahí pueden hacerme las preguntas y nada, compartir gráficos, podemos debatir gráficos y analizar en conjunto. Así que una vez hecho el chivo, volvemos al gráfico que nos compete el día de hoy. E insisto, esto nos ayuda a entender al S&P 500 ajustado a algo. Porque nosotros vemos el gráfico del S&P 500 solo y es casi una cosa parabólica, así, con correcciones menores en el medio, pero de largo plazo es una cosa escandalosamente alcista. Pero bueno, yendo a este punto vemos que, por ejemplo, en la etapa de fines de 1800 hasta previo a la crisis del 30, acá vemos en el gráfico lo mismo que pasó, o sea, casi el mismo movimiento, la misma estructura, que si vemos simplemente el gráfico del S&P 500. Digo, acá no tenemos como mucha información relevante. Acá la caída del 30, una aclaración rápida. Sube el ratio, obviamente el S&P 500 se fortalece respecto del oro, cae el ratio, el oro se fortalece frente al S&P 500, en términos relativos, ¿no? Siempre esto. Entonces, después de la crisis del 30, acá tenemos esta recuperación, que acá es más profunda, esta parte respecto al oro, digo, esto ya nos va poniendo como, insisto, más en perspectiva los movimientos del S&P 500, más ajustados, más reales. Tenemos todo el gran rally de recuperación posterior a la crisis, y acá hay algo interesante, que acá esto sí es muy importante, que acá estamos en el pico del 67, acá estamos en el 65. Y nosotros vamos al S&P 500, que de hecho esto lo quiero hacer rápidamente. Vamos al S&P 500 y vemos que en este periodo, a partir del 65, 67 en este punto, el S&P lateraliza. O sea, realmente no tiene una caída muy pronunciada, excepto acá del 72 al 75, marcando el mínimo nominal. Pero lo tenemos bastante quieto al S&P, digo, sin mayor tendencialidad, si es que vale el término. Pero nosotros volvemos al ratio y el ratio se desplomó, incluso marcando un mínimo respecto a los mínimos de la crisis del 30 y a los mínimos del 96 en este punto, que es la mayor data de precio que nos muestra el ratio. Esto lo pongo en línea todavía porque acá como que no están muy conformadas las velas. Entonces, acá ya vemos que si bien el S&P 500 no necesariamente se destruye un 60% en un año o en un año y medio, el costo de oportunidad frente al oro fue altísimo. Acá el ratio cayó un 95%, ¿bien? Que no es cosa menor. Y de forma bastante impulsiva, porque esto acá podemos más o menos hacer este conteo, que cuadra bastante bien, porque acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esto no lo miré en detalle, pero es fácil darse cuenta. Y acá, como vimos, el S&P 500 en el 75 marcó un mínimo nominal. Después tuvo una recuperación un poco más lenta y después empezó a acelerar. Insisto, esto lo miramos frente al oro y en el 75 tuvimos el pico, hubo un movimiento de recuperación y después fue que marcamos los mínimos hasta principios del 80, que es donde tenemos los mínimos reales del S&P 500, si se quiere. Entonces, después del 75, ¿el S&P 500 volvió a marcar un mínimo en términos nominales? No. En términos reales, vamos a decir, teniendo en cuenta que estamos hablando del S&P frente al oro, no fue este el mínimo, lo tuvo 5 años después el mínimo.
Entonces estas son las cosas que yo quiero dar cuenta cuando hago un análisis sobre el S&P 500, hablando de que estamos en la parte final de un ciclo, o cuando hago un video del oro y de la plata y de los commodities en general, hablando de una tendencia muy fuerte de largo plazo todavía, que tuvo su momento de mayor impulsividad en el año pasado, en el año pasado, porque fue la explosión de las ondas de 5 fractales de ondas 3 en conjunto. Nada, yo busco poner esto sobre la mesa. ¿Necesariamente el S&P 500 va a caerse un 60% mañana? No. No lo tenemos en máximos. Falta que haga una onda 4 menor y una quinta, y después de ahí ver qué onda, qué pasa. Que eso es algo que ya tenemos comentado, lo vamos a seguir comentando. Y el oro tuvo una corrección, el oro, la plata tuvieron una corrección significativa, importante, o sea, una corrección de verdad, no las que tuvimos en los últimos 2 años. Entonces, nada, ¿cuál es el costo de oportunidad o cuál es la mejor alternativa para poner la plata a mediano plazo? Y esto es un poco lo que quiero que se vea gráficamente con este movimiento de acá, donde nosotros podemos tener al mercado subiendo, porque esto no implica que el S&P 500 se cayó. Esto incluso, mira, vamos a hacer así, para que se entienda bien todo lo que nosotros queremos mostrar acá. En este periodo, acá tiene la recuperación el S&P 500. Hace una corrección y empieza a formar una tendencia alcista. Pero miren, todo este movimiento de acá, débil al alza, sin mayor tendencia, y vean cómo cae el ratio. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos y sobre este mismo gráfico ponemos también al oro, en el mismo periodo de tiempo, el oro estalló al alza. Entonces, ¿podemos tener a ambos activos subiendo? Sí, tranquilamente. El tema es cuál sube más. El tema es cuál cae más. Esos son los factores a tener en cuenta. Posterior al 80, tenemos un movimiento bestial, completamente bestial del S&P 500, que nos lleva al máximo del ratio, en 5,59. Y tenemos el techo marcado en julio del 99. Julio del 99, acá que estamos. Agosto del 2000, que acá no es el máximo, pero estamos en zona todavía. Y desde el 2000 hasta el 2011, el oro fue mejor inversión que el S&P 500. Y ustedes me pueden decir, bueno, del 2002, 2003 al 2007, el S&P 500 tuvo un recorrido alcista, tuvo una revalorización. Sí, pero acá vemos el ratio, tiene toda esta caída. Acá en el 2003, a fines del 2002, principio del 2003, empieza a recuperar hasta acá 2005. En el 2006-2007 sigue apreciándose el oro frente al índice, y después el 2008. Después el 2008, incluso, insisto, nosotros podemos tener un mínimo nominal en el S&P 500 en 2008-2009, pero el ratio acá marca el mínimo en el 2011. Esto para tener en cuenta una forma más objetiva, más crítica de mirar al S&P 500 y ponerlo en relación con otros activos también para evaluar el costo de oportunidad, que puede significar quedar comprado en un momento poco provechoso para el índice. Pero bueno, siguiendo con la estructura, que esto hasta este punto el mínimo lo tenemos en los 80 y el máximo en el 2000, o sea que acá tenemos un gran impulso en este punto. Todo lo que fue la crisis del 2000 y 2008 nos dejan esta estructura correctiva. Quiero hacer algo. Y bueno, llegamos pinchamos el 50% de retroceso, digo, nos mantenemos por esta zona, se acerca al 61.8 y tenemos todo un movimiento de recuperación en este punto. Un movimiento muy lindo, muy prolijo, muy armónico el conteo hasta el 2018 de recuperación. Lo que marcamos como onda B, que pudo haber sido una onda 2 y esto estallar al alza, pero en cambio lo que tuvimos fue una onda C débil. O sea, si bien el movimiento impulsivo es fuerte, digo,
La onda C es completamente débil porque apenas marca un máximo respecto de la onda A, o sea, es una onda C completamente truncada. Acá tiro el Fibonacci como para ponerlo más expresamente, pero digo, se ve, no llega al 0,5 de extensión. Y acá a partir del 2021, 2022, fines del 21, principios del 22, tenemos este primer movimiento a la baja, que marca el mínimo acá, una recuperación que no marca máximo en el ratio, y todo este desarrollo impulsivo que se está formando a la baja. Acá esto de si es 1 o A, 2 o B, lo evaluaremos después, es algo que no podemos saber ahora, lo vamos a saber después, cuando ya haya pasado. Pero en este punto conviene bajar la temporalidad y empezar a mirar con un poquito más de detalle este movimiento. Acá sí vamos a poner los indicadores. Y yo quiero dejar acá el Fibonacci este porque digo, desde la 1 o A y la 2 o B, llegamos al 2,272 de extensión, que es un target significativo. No es un 1,618, o sea, no es un target de extensión típico de onda C. Por tanto, acá ya tenemos un indicio para ponderar esto más como una 3 en curso que como una onda C, porque como vemos la estructura puede que no esté finalizada siquiera de corto plazo, mediano plazo. Por tanto, esto es algo a tener en cuenta y bueno, este Fibonacci también como referencia. Que ahora no me interesa tenerlo marcado, vamos a ocultar esto así vemos más claro al precio, a la acción del precio. Y entrando en este fractal menor, en el subminúsculo, no, submicro, ¿qué es lo que tenemos? Y acá nos vamos a ayudar, esto hay que subirlo un grado, y acá nos vamos a ayudar del EWO para hacer el conteo, un primer movimiento a la baja, una recuperación, acá tenemos la 1-2, 1-2 menor, gran movimiento de onda 3 bajista, se lo ve con el momentum del EWO, gran impulso a la baja, una recuperación que queda trunca. Acá podemos tener una BC en este punto, con una C truncada. Digo truncada porque sin medirlo te digo que esto no llega al 0,618 de extensión de este movimiento. Entonces en este punto vamos 1, 2, 3, 4. Y acá podríamos tener una 5 completa, digo una recuperación muy fuerte. Si esto se piensa como 1, 2, 3, ya acá fallamos, porque la 4 está entrando en el terreno de precios del mínimo de la onda 1, del extremo de la onda 1. Entonces acá ya se abre la posibilidad de tener una onda A, B, C, D, E. Que esto, si bajamos a diario, vemos que no nos muestra una recuperación impulsiva esto. Acá todavía no tenemos un máximo, pero digo, incluso teniendo un máximo, sigue sin ser algo que nos denote fuerza significativa, fuerza real. E insisto, nosotros venimos de un movimiento, que esto acá no sé si está marcado en el FIBO o no, no sé si lo comenté, marcado esto. Bueno, estas son cosas que me debería haber fijado antes. Este FIBO era el que quería que se vea. Este movimiento de onda B mayor, que acá marco como potencial movimiento de onda B mayor, llega al 0,618 de retroceso de toda la caída del 2000 al 2008 y 2011 en realidad. Entonces digo, se chocó con zonas relevantes y no pudo superarlas. Y acá vemos que tuvo un intento, dos intentos acá, 3 intentos acá que logró romper al alza pero cayó, y acá otro intento más que no logró superar el 0,618. Esto un punto. Entonces nosotros venimos con debilidad al alza en todo este rango, que podría pensarse como una distribución, ponele, digo, esto es un ratio, hay que acordarse de eso, pero acá tuvimos un rango que no logró buscar precios más altos. Acá tenemos estas dos líneas de tendencia marcadas que unen estos dos mínimos. Y nada, lo mismo. Se intentó soportar la zona, no se pudo. Se intentó soportar la zona de vuelta en este punto, no se pudo. Cae, pierde la zona, la pierde con fuerza. Y acá, con estas dos mechas de acá, la testea una vez, testea dos veces y no puede.
Por tanto, insisto, acá se pondera la idea de que el conteo quede como 1, 2, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E, D5, D3, y todavía nos falta esta onda 4, o sea, nos faltaría esta onda 4, una quinta, y acá cerramos toda la onda 3 del grado micro. Entonces, ponemos el gráfico un poco más amplio, digo, tendríamos todo este desarrollo, acá completamos la tercera y nos faltaría una cuarta y una quinta. Y si nosotros, que esto lo pongo así para que se entienda un poco, el dibujo podría quedar algo tal que así. Entonces, si prestamos atención a que continúe todo este movimiento iniciado a fines del 21, principios del 22, nos vamos a buscar un mínimo respecto a los mínimos del 2011 sobre el ratio. Entonces, yo cuando hablo del S&P 500, hablando de la debilidad, del fin de ciclo y de que no es un activo atractivo en estos precios, me refiero a esto, a que en vez de emperrarse con un índice, se puede comprar un commodity y se puede estar 100% invertido sin un gramo de liquidez para la gente que le gusta hacer esas cosas, pero en activos con una perspectiva mayor o más favorable. Digo, ya está hecho el video sobre el oro, la plata y el cobre inclusive, pueden ir a verlos y confirmar ustedes mismos esto, pero quiero que se queden con esto. O sea, yo ahora quiero que tengan este dibujito en mente. Borramos todas las líneas que enchastran el gráfico. Y acá nosotros estamos diciendo, esto puede tener una onda E más para la tercera de acá, o no, o puede que esto haya sido 1, 2, 3, ahora estamos en el curso de un cuarto movimiento y nos falta un quinto. Pero nos sigue faltando un quinto. Incluso si esto es un ABC, incluso si esto, y volvemos a mensual, incluso si esto en este punto hace A, B, C, falta un mínimo. O sea, falta que el oro siga revalorizándose frente al S&P 500. Como mínimo, insisto, hasta este punto, marcando un mínimo más. Que si vamos al gráfico podría ser toda esta zona de acá, más o menos. O esta de acá. No sé, es un enchastre lo que acabo de hacer, vamos a hacerlo así más claro. Casi que podemos decir un S&P 500 una onza de oro. Como que ese sería un poquito el objetivo, incluso el más conservador, porque estamos debajo de niveles relevantes. Esta es otra. Estamos debajo de todo este piso de rango que se fue formando acá como con el techo más redondeado. Entonces, de no superarse este punto, que esto acá en el FIBO creo que está marcado, semanal, sí, de no superarse el 1.73, nosotros seguimos, vamos a marcarlo acá en el gráfico, 1.73, si no se supera esta zona, todavía estamos en perspectiva de ver al oro revalorizándose frente al índice, frente al S&P 500. Esto no sé qué tiene marcado acá, no importa. De no superar, insisto, este nivel, seguimos esperando el movimiento bajista, que puede ser para corregir este movimiento de acá y después continuar con el índice valorizándose frente al oro, o cerramos una corrección mayor en este punto. Esto es un poco lo que yo estoy evaluando. Y nada, si miramos el largo plazo, vemos que esto no tiene tampoco una tendencialidad muy marcada. Entonces a mí me llamaría la atención si esto en algún punto hace algo así. A mí realmente me llamaría la atención que se dé un movimiento de estas características. Sobre todo viendo esto, que los movimientos son bastante limpios, o sea, no tienen mayor, no sé, mayor ruido en el medio. Son bastante direccionales.
Entonces empezar a hacer acá una consolidación muy rara para desenvolver al alza sería algo que me llamaría un poco la atención, pero que no tiene que descartarse. Porque si vemos que el ratio en las próximas semanas, días, meses hace algo así, y sí vamos a tener este movimiento. Entonces, no hay que casarse tampoco con la idea principal, por eso se plantean las alternativas, pero para darle un cierre, ¿qué es lo que se espera? Que continúe la tendencia que ya está vigente. Tan simple como eso en este punto. El canal inicial es este, el que sacamos del mínimo de 1 y va línea 0,2 por 1 y lo vamos desdoblando a la baja y vemos que es la tendencia en la que seguimos. Acá teníamos este centro de canal que estaba siendo soportado, lo pierde, lo testea una vez, lo testea dos veces, lo rechaza en ambas. Acá hay una confluencia de resistencias bastante importantes y al momento las viene rechazando, por tanto, insisto, no llamaría la atención seguir desarrollando movimientos bajistas para el ratio. No mucho más, cualquier pregunta que tengan, vuelvo acá al Twitter, tienen mi perfil, tienen el grupo de Telegram en la descripción y también voy a hacer actualizaciones sobre este video, así como tengo hecho acá en el S&P 500 que subo el video y después voy comentando el gráfico y actualizando las ideas. Esto es algo que voy a hacer en Twitter, mucho más en Telegram, quizás mucho más prolijo, pero les recomiendo no salteárselo porque si mañana es domingo, pero digo, si el lunes tenemos un movimiento así, vamos a estar haciéndole una actualización y un seguimiento mucho más minucioso al ratio. Lo mismo si el precio lo hace algo así en las próximas semanas, días. Así que nada. Poco más para comentar. Creo que está todo bastante dicho, bastante clarificado. Espero se haya entendido, espero les haya gustado. Les mando un saludo y hasta la próxima sesión.